Muy buenas, Prensadicto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy tenemos con nosotros a Beatriz Torres, que se gana la vida ayudando a las personas a conseguir que sus negocios facturen más gracias a la utilización de las palabras adecuadas en los sitios correctos. Como ella misma cuenta en su página web, ayuda a fidelizar, convertir y a vender a través del copywriting. Bienvenida, Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada, Borja, de estar contigo este ratito. Genial, pues, a ver, yo te quiero preguntar una cosa porque, bueno, actualmente vemos muchos copywriters que dicen ser muy buenos o los mejores en lo que hacen. ¿Qué podrías decirnos tú que te diferencie de todos los copywriters que hay en el mercado actualmente? Vale, estoy de acuerdo, cada vez hay más copies y cada vez se parecen más entre ellos y eso es un error es un error de base en planteamiento de marca y de estrategia. A mí lo que me diferencia, lo que me ha diferenciado siempre es que yo soy licenciada en publicidad y he estado 20 años trabajando como publicista en agencias. Entonces, yo he visto como aquel que dicen hacer internet en las primeras webs, etcétera. Entonces, tengo todo el mundo digital, lo he vivido desde siempre, porque además siempre he trabajado en lo mío, desde que salí de la carrera. Entonces, toda esa evolución y toda esa trayectoria y trabajar para marcas grandes como he trabajado o para marcas más pequeñas o incluso emprendedores, autónomos, etcétera, pues me ha dado una visión muy amplia y un conocimiento muy amplio de las necesidades y de la estrategia a seguir con cada uno. Y eso luego lo aplico al copy, pero es un bagaje que, digamos, ya traigo puesto por mi experiencia previa. Ujú. Claro, porque hay muchas personas que creen que lo que se aplica ahora es lo bueno, pero en realidad el pozo de la experiencia de tantos años, eso tiene un peso también importante ahora, ¿no? Los que venimos, bueno, tú tienes más trayectoria que yo, pero bueno, los que venimos ya de hace ya unos cuantos de años trabajando en este entorno, cuando no se mandaban ni notas de prensa por email, se mandaban por fax, Eso todo es. ese bagaje hoy en día sigue siendo muy útil, claro. Claro, claro, es que al final toda la experiencia acumulada, no te das cuenta. A mí, mira, cuando empecé me costó eso exactamente, porque Ujú, dices, vale, me especializo en copy, yo conocía el copy tradicional, ¿vale? De anuncios en agencias, etcétera, pero me ujú. especializo en copy de respuesta directa. Y yo ahí sí que tuve una época que el impostor decía, bueno, ¿y tú quién eres? Y de repente me di cuenta de que toda la experiencia que tenía, fíjate que estaba ahí, o sea, es algo tan Claro. obvio y tan natural, pero cuando eres uno mismo, muchas veces Ujú. eres el más crítico y te cuesta más, ¿no? Y dije, joder, si es que tengo 20 años de gestión de clientes, de gestión de presupuestos, que son gestión de objeciones, que eso en el copy lo trabajamos a Claro. saco, ¿sabes? Y luego, claro, todo para hacer las páginas web, para hacer todas las redes sociales, los textos y tal, que los llevaba yo. Es que tengo 20 años de experiencia, aunque ahora me especialice en esto. Por supuesto que la trayectoria vamos, te ayuda una Ujú. barbaridad, pero no te das cuenta, pero es que lo traes inherente a todo tu trabajo. Claro. Y bueno, has comentado que te especializaste en copy de respuesta directa. ¿Mm? ¿Cómo puedes definir exactamente lo que es el copy de respuesta directa y para qué sirve? Vale, bueno, el copywriting es una técnica de escritura persuasiva que se empezó a hacer pues hace cientos de años en las cartas, en las revistas mandaban cartas escritas, postales, para que la gente comprara catálogos, se suscribiera, etcétera. Bueno, con el nacimiento de Internet y más con la evolución, más que con el nacimiento, con la evolución de Internet, esa respuesta es directa. Ya no tienes que mandar una carta de Ujú, ventas por correo postal y que se ujú, suscriban, sino que tienes una página de ventas en Internet y un CTA, que esa es la respuesta directa, es inmediata. ¿Quieres comprar? ¿Quieres suscribirte? ¿Quieres X descargarte este lead magnet? Y la respuesta es directa. ujú. Por lo tanto, el lenguaje que se trabaja es diferente, porque la inmediatez lo condiciona todo. Ajá, vale, estupendo. Has comentado que estuviste trabajando por cuenta ajena y llega un momento, hace un par de años, que decidiste convertirte en emprendedora. ¿Por Ujú. qué decidiste dar ese paso y cómo lo viviste después de haber estado tanto tiempo por cuenta ajena y siempre cuando te montas por cuenta propia da un poco de vértigo, ¿no?
Da un poco bastante de vértigo. En mi caso fue algo que no sabía que lo quería, o sea, yo ya había empezado a formarme, a leer y demás sobre copywriting, me encontraba quemada, ¿sabes? Porque veía que, bueno, que ya estaba cansada de trabajar lo que es el marketing como tal, el branding y demás. Bueno, después de 20 años, pues necesitaba un cambio y vino la pandemia. Ujú, Entonces yo trabajaba en una agencia en la que ya pues no me sentía del todo a gusto porque, como te digo, había empezado a explorar otras vías que el copy, se habla mucho del copy en los que estamos metidos en entorno muy digital, pero ¿cuántos clientes hay, agencias y tal, que no saben lo que es o que no acaban de creer o qué tal? Entonces, a mí no me dejaban, digamos, experimentar, expandirme en ese área, con lo cual yo ujú, ya estaba un poquito cansada. Vino la pandemia y nos despidieron a todos. ujú, Entonces ahí fue cuando dije, bueno, pues pasé mi traguito y dije, pues este es el momento. Y además, con toda la experiencia que ya tenía, dije, no me apetece, no quiero buscar trabajo, no quiero ponerme en manos de otros. O sea, ya tengo la experiencia, la trayectoria suficiente para ponerme yo. Y si me equivoco yo. ujú. ¿Sabes? Y creo que Claro. puedo tener las bases para hacerlo bien, pero si aún así, pues oye, no lo he conseguido, va a ser todo asunto mío, mi responsabilidad, pero nadie va a decidir sobre mí y sobre mi futuro en el plano laboral. Ujú. ¿Y cuál ha sido tu valoración desde entonces, desde que tomaste ese cambio hasta el día de hoy? Yo ¿Cómo lo estoy ves? encantada. O sea, no, miedo, sí. Inseguridad, sí. O sea, esto no lo voy a vender como que es la panacea y todo de arcoíris, porque, oye, es duro y, y tienes incertidumbre y demás. Pero a mí el tomar las decisiones yo y el conocer a la gente que he conocido y el poder aprender todo lo que he aprendido, o sea, es que me ha enriquecido una barbaridad. O sea, el estar aquí contigo y charlar sobre estas cosas o sea, es que a mí me enriquece, o sea, aprendo muchísimo y eso, ¿sabes? Me hace estar en la rueda, me hace sentirme como más viva. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final es esa energía, ¿no? Esas ganas de seguir aprendiendo lo que nos va alimentando, ¿no? Eh, bueno, pues voy a aprovechar el conocimiento, toda la experiencia que tienes en copywriting, en ventas, en más cosas, para hacerte algunas preguntas muy concretas que las personas que nos estén viendo lo puedan utilizar directamente en sus negocios, ¿vale? Aprovechando que estás aquí con nosotros. A ver, ¿qué tres cosas le diría a los emprendedores que dejen de hacer cuando se sienten a escribir sus textos de venta? ¿Vale? La primera, no copies, que Ujú, parece obvio, ¿vale? Pero a la hora de la verdad, una gente lo hace sin darse cuenta, pues porque también tenemos mucha información, estamos muy expuestos a las redes sociales, todo, y sin querer nos afecta, ¿no? Y nos vemos influenciados. Entonces, hay gente que lo hace, como te digo, sin querer, y otra gente pues que dice, oye, igual esto es más fácil o esto es más rápido, y lo hago así. Los resultados no son los mismos. ujú, Entonces, eso es así y yo, por desgracia, lo tengo comprobado porque me han copiado textos y ujú, los resultados no han sido los mismos, con lo cual esa nunca es una buena opción. Lo que tienen que hacer es definir su propia marca, su propia voz desde antes de empezar a poner su negocio. ujú, Un copywriter es un emprendedor digital y yo creo que tienen que verse más allá de autónomos. Tienen que tener una mentalidad más empresarial y para eso tienes que trabajar tu marca y tu voz y tu tono y tu personalidad y alejarte de los demás. Entonces, eso sería lo primero que les diría. Lo siguiente, bueno, que las fórmulas están al principio para ser un apoyo, ujú, ¿vale? Pero que después hay que ir soltándolas. So- Soltándolas en el sentido de que cuando ya sabes hacer una buena investigación, de que cuando ya conoces al cliente y has rodado con varios clientes, lo que tienes que hacer es tener las fórmulas de base, pero adaptarlas a lo que tú has investigado y a lo que ese cliente necesita. ujú.
Entonces, no hay que tener miedo en saltarse la fórmula PAS o la fórmula AIDA o tal, si crees que eso va a aportar a tus textos. Yo en eso soy muy poco ortodoxa, o sea, lo de las fórmulas las tengo de base, pero luego no Ujú, las sigo prácticamente casi nunca y creo que eso enriquece los textos ujú, cuando ya te sientes con cierta seguridad. Entonces diría, oye, apóyate en las fórmulas, pero apréndetelas para poder saltártelas o no saltártelas, modificarlas, ¿no? Un poco. Y, y luego lo que diría es, escucha a tu cliente, habla menos tú y escucha más a tu cliente, porque ujú, ellos tienen muchísima información. O sea, solo con escucharles, con verles, con mirarles, con te da muchísimo feedback de lo que está buscando y a lo mejor no te sabe expresar. De si te está diciendo, "Ah, no, yo soy un tío súper espontáneo y tal", que tú estás viendo por su vestimenta, por sus gestos, por su manera de actuar, que en realidad no lo es tanto, pues igual te hace que el tono que emplees sea más intermedio entre lo que él te está diciendo y lo que tú has percibido y aciertes más, ¿no? ujú, Entonces siempre hay que estudiar mucho al cliente y dejarle hablar. ujú. Esas tres cosas diría a la gente que quiere para mejorar los textos de venta. Ajá. Muy bueno, lo que estás diciendo es tanto para copywriters como para emprendedores que hacen sus propios textos, ¿no? Por ejemplo, escuchar, analizar cómo es su cliente, ¿no? No A copiar ver, a los es que demás. un copy no deja de ser un emprendedor digital, pero Ujú, aunque un emprendedor que se dedica a otra cosa y no a redactar textos, también tiene que saber qué, qué ofrecer a su cliente. ¿Cuál es su dolor? Es que al final tienes que solucionar un problema. ujú, Y eso, para eso hay que dejar hablar, saber escuchar. O sea, es fundamental si eres copywriter, por supuesto, porque nos nutrimos mucho de la psicología, de las creencias, de las limitaciones, de los miedos. O sea, eso está ahí, pero al final no dejamos de ser un tipo de emprendedor. Con lo ujú, cual es válido para, y yo lo veo, yo en mi membresía con mis alumnos no solo tengo copies, tengo otro tipo de emprendedores y muchas veces se creen que ser más profesional implica preguntar menos ujú, para dar por hecho que tú lo sabes, incluso para no molestar al cliente, preguntar ujú. menos y, y eso no te lleva a ningún sitio. Tienes que conocerle perfectamente para poder darle el servicio que está necesitando, sean textos o sean otro tipo de servicios. Ujú. Estupendo. Tú también hablas, Beatriz, de utilizar el copywriting para fidelizar y para gestionar a los clientes. No solamente para conseguir ventas, sino para esto. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Porque esto no se habla mucho sobre este tema, utilizar el copy para la gestión de clientes. El copy lo tienes que utilizar para tu vida. O sea, quiero decir con esto. Empezando por ahí, ¿no? Empezando por ahí, lo que la gente se cree es que vendemos en el trabajo, vendemos a nuestros clientes. El copy es escritura persuasiva, bueno, o no escritura, es un lenguaje persuasivo, ¿vale? Tienes que utilizar un lenguaje Ujú, persuasivo. Si yo quiero convencerte a ti, Borja, de algo, si trabajamos juntos y tú dices, mira, vamos a hacer esto, yo creo que a lo mejor no es la manera y no te quiero decir, no, esto no, tal, voy a intentar convencerte por otro lado. Eso es un ujú, lenguaje persuasivo. Entonces, ujú, lo aplicamos sin darnos cuenta a cualquier disciplina de cualquier momento de nuestra vida. Que, como digo siempre, hasta que para que tu hijo se coma la sopa, o sea, siempre tienes que convencer a alguien de algo, ¿no? Y eso es persuasión. Entonces, en el plano de fidelizar a los clientes, tú tienes que saber venderte. No solo tienes que vender un producto, tienes que venderte tú como profesional. Y para ujú. eso también tienes que utilizar el lenguaje persuasivo, que ese cliente decida contratarte a ti porque te has vendido bien. En realidad, ¿cuántos copies o cuántas agencias de prensa o de comunicación hay? ¿Por Claro. qué te van a elegir a ti y no a otro? Pues ahí ya tienes que aplicar la persuasión. Luego, si eres copy, lo aplicarás en los textos. Pero es que tienes que convencer a ese cliente. Y ahí Ujú, empieza la rueda. ujú, Entonces, por eso fidelizas. Tienes que luego, cuando presentas los textos, tienes que persuadirles de que es la mejor opción. Tus textos están bien redactados, están bien estructurados y responden a,
a la transformación, al beneficio que se quiere transmitir. Y de eso también lo tienes que convencer, de que tu Ujú, propuesta es buena. O sea, no solo vendes, es que fidelizas y si se quedan contentos y ven que han tenido un buen feeling contigo, que el resultado es bueno, tienen que volver a comprarte otro ujú, servicio. Igual le has hecho una landing, pero puedes hacer la publicidad en redes sociales, su email marketing o lo que sea. Entonces, claro que hay que fidelizar, primero conseguir clientes, y eso se consigue también con el copy, y luego fidelizarles para que repitan. ujú. O sea que a los clientes no solamente se trata de conseguirlo, sino de estar continuamente manteniéndolo, ¿no? Aparte de hacer un buen trabajo, por supuesto, sino utilizar Claro, técnicas para que, bueno, pues para que la percepción sea positiva, ¿no? claro, es que la recurrencia en un negocio, Claro. ¿cuánto cuesta conseguir un cliente? Ujú, ¿Cuánto cuesta hacer que un cliente que ya tienes te vuelva a comprar? ujú, Entonces, una vez que ya lo tienes, lo que tienes que ver es si tiene alguna necesidad más, en qué más le puedes ayudar en su negocio y meterte por ahí. ujú. Estupendo. Supongo que este tipo de temas lo comentas también en tu membresía, en Aprenda a Vender. Te quería preguntar sobre cómo funciona tu membresía, en qué consiste, cómo trabajas con los alumnos, porque el modelo de la membresía cada vez está cogiendo más fuerza, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo tú desde dentro? Vale, a ver, el tema de que cada vez hay más membresías es algo que siempre me hace gracia porque, bueno, en copy, porque Arturo García, aunque no es copy, Ujú, trabajaba el copy en su membresía, ya no tiene la membresía como tal, ha cambiado de negocio. Y de copy sé que va a salir una nueva, que no voy a decir nada para no desvelar. Está la de Isra y está ujú. la mía, pero y habrá más, ¿eh? No las conozco. Así en plan que yo conozca. No hay tantas. Sí que hay membresías de muchas disciplinas, Sí, pero me refiero a membresía en general. vale, es que en mi mundo ahora está todo el mundo con que, ay, los copies, los copies. Bueno, los copies que no hay tantos, pero sí, el modelo de No, yo de copy no conozco tantas membresías. Me eso, refiero eso. a membresías de otros temas de marketing o incluso que no tienen nada que ver con los negocios. Eso es, sí, porque es lo que te decía justo ahora, es un modelo de recurrencia. Ujú, La membresía claro. tienes una mensualidad y es un modelo de recurrencia, con lo cual es muy interesante como negocio, ¿no? Ujú, Y también puedes, digamos, rentabilizar el contenido. Me da igual, como dices tú, que sea una membresía de cualquier otra cosa, como si es de productividad o si es un gimnasio online. Si grabas las ujú, clases, las grabas una vez, pero las utilizas muchísimas, con lo cual eh, el beneficio eh, es claro. importante en cuanto a generación pasiva, ¿no? Por decirlo así, o pasiva, lo haces una vez, lo rentabilizas muchas veces. Entonces, en Aprende a Vender, mm, bueno, es importante saber que no solo va dirigida a copy, sino a emprendedores digitales y que lo que hace es empezar el contenido empieza desde las bases del negocio, ¿vale? Y luego vamos avanzando en el contenido, pero siempre desde el punto de vista de emprendimiento y de negocio. ¿Por qué digo esto? Porque el copy se ve a través de casos reales. Me explico. Digamos, en el mes hay 4 semanas, entonces la semana uno hago una lección. Por ejemplo, cómo captar clientes, Ujú, ¿vale? La semana 2 hago otro contenido y pongo un ejemplo, y además es así, esto es un contenido real, como yo capté clientes a puerta fría y enseño mi método y cómo yo lo hice y enseño mis emails y demás. En la semana 3 lo que hago es sacar un caso real de copy destripado, ujú, como lo hice y las métricas, los resultados, etcétera. Y ahí es donde veo el copy de una landing de ventas, de un email marketing, de un lanzamiento, o sea, distintos. Y en la semana 4 lo que hacemos es un directo grupal. Entonces ujú, pueden venirme con las dudas de la semana uno, de la semana 2, de la semana ujú, 3 y las vemos en el directo grupal. Y es un poco así como funciona. O sea, está escalonado para que luego el grupo pueda nutrirse también de las dudas que ellos tienen o demás con respecto a los contenidos que hemos ido viendo. ujú. Estupendo. Y bueno, tú me comentábamos antes fuera de la grabación
que además o dentro del campo tuyo de publicista, también has estado trabajando en el ámbito de las relaciones públicas o gabinete de prensa, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros, ¿no? El contacto con los medios de comunicación, has mandado notas de prensa, has organizado eventos corporativos, has estado en contacto con revistas tipo Hola, tipo Telva, para temas de estilo, de moda. ¿Cómo has vivido esa experiencia desde el lado de mandarle contenido a los medios de comunicación? ¿Y qué respuesta te has encontrado por parte de los periodistas, que a mucha gente le dan miedo, los periodistas de los medios? A mí era algo que me gustaba mucho, tengo que decirlo, ¿vale? Ujú, No es publicidad como tal, yo siempre, pues eso, me ocupaba de la estrategia, de la marca, el branding y demás. Y esto, pues para los clientes que lo necesitaban era como un extra. Y a mí siempre me ha gustado mucho, yo la experiencia que he tenido con los periodistas siempre ha sido muy buena, pero hay que saber tratarlos. Como te decía antes, hay que saber venderse. Entonces, tú ujú, no puedes claro, enviar un mail a un info arroba la revista que sea.com y decir, hola, te adjunto esta nota de prensa. Pues, ¿por qué no te van a responder? Pues es que es normal, ¿qué harías tú? claro, exactamente. ¿Sabes? Entonces, tienes que pensar en tu público, en tu buyer, qué es lo que está buscando, y lo que está buscando es un contenido noticiable, que Ujú, no te voy a decir que entre comillas le des el trabajo hecho, pero que le des una noticia y cuanto más claro, fácil, mejor. claro. Entonces, yo me acuerdo la última vez, había pasado tiempo desde que trabajé con, bueno, es que los periodistas también cambian mucho, porque Ujú, es un sector pues sí. muy maleado, quiero decir que, en fin, que las condiciones laborales, bueno, les hace cambiar mucho de trabajo. Entonces, las bases de datos son muy difíciles de mantener actualizadas. Y Ujú, cuando no es tu core de tu trabajo, el tuyo sí que lo es, el mío no lo era, pues tienes que, cuando la última vez que fui a contactar con periodistas de moda, no sabía, claro, sabía que iba a estar desactualizada y no sabía cómo hacerlo. Me fui y me compré todas las revistas en un kiosco, ujú, me cogí Cosmopolitan, Vogue, tal cual, y me las compré todas. Y entonces de ahí saqué la base de datos de la persona del departamento claro, al que yo me quería dirigir, porque luego, oye, hay en una revista uno se ocupa de estilo, otro de gastronomía, otro de los distintos ámbitos, las distintas temáticas de una revista. claro. Escribirle, pues a la persona, en mi caso, que se ocupaba de moda. No se lo voy a Ujú, escribir al de gastronomía, me da igual, pues vale. claro. Entonces a mí todo eso me encantaba y ya te digo, yo me he ido a comprar las revistas y a investigar a quién tenía que escribirle. Ujú, exacto. Yo siempre digo, bueno, lo de comprar las revistas o los periódicos, o incluso lo puedes ver en la versión online. O sea, tú hiciste un trabajo más Muchas veces sí. exhaustivo, claro, de ver la revista en papel, pero si no, Ujú. directamente de la Muchas página veces web tienes la sí. información. Yo Claro. en algunas me encontré, en la mayoría sí, es cierto, en algunas me encontré que no lo tenían y entonces pues la solución fue esa, decir, Ujú, bueno, aquí no me lo ponen por lo que sea, por tal, ujú, pues ¿cómo lo claro. saco? Pues en la revista. Claro, al final la información está ahí, hay que saber buscarla. A mucha gente le agobia eso de no sé a quién dirigirme, que la tienes ahí, nada más que tienes que meterte en la revista o en el periódico que sea y tienes la información. Y tú, Beatriz, que has conocido este campo de los medios de comunicación, ¿qué opinas, sinceramente, de los medios de comunicación a la hora de ayudar a emprendedores y a negocios a mejorar su visibilidad y su autoridad? Yo creo que si les das una buena noticia, que no quiere decir que sea una noticia espectacular, sino que Ujú, le vendas bien la noticia como para que para su medio sea reseñable, interesante de sacar. Yo, como te digo, la respuesta siempre ha sido muy buena. O sea, no tengo ninguna queja en absoluto, pero claro, tu labor, joder, es dárselo fácil. Yo ujú, incluso, aparte de la nota de prensa, como yo trabajaba con producto, al ser publicista, yo tenía que venderles pues los productos, en este caso, la última vez fueron alpargatas, es un calzado que está súper de moda, la reina Leticia lleva alpargatas, bueno, y aquí en La Rioja, donde yo estoy, el ujú, sector, la mayoría de las alpargatas de las marcas más famosas que se pone todo el mundo se hacen aquí. ujú, Entonces, pues yo lo que hacía era mandarles el producto directamente. Les preguntaba su número de pie, les mandaba el producto y a la nota de prensa les acompañaba de también un dossier de prensa.
un Ujú. dossier que hablaba de la empresa, hablaba del producto de forma genérica y en la nota de prensa iba como la noticia que queríamos sacar, pero luego un dossier de prensa con toda otra información adicional. ¿Qué Ujú. pasa? Que les das el trabajo muy hecho, muy fácil, ven el beneficio, Claro, pero claro, eso requiere un trabajo por tu parte. claro, hay que currárselo. Hay que currárselo, si no, ¿por qué te van a sacar a ti y no a otro? Es que Claro. los periodistas están hasta arriba como cualquiera. Entonces, Ujú. si se lo pones difícil, pues cierran el mail y pasan al siguiente. Claro, exactamente. Hay que ponérselo fácil y como tú dices, no hace falta que sea una noticia súper, súper potente, sino que sea interesante para el medio que esté bien enfocada para el periodista de esa sección. Saber Claro, venderte, claro, exactamente, saber venderte. todo Luego el lo mismo. beneficio, claro, el beneficio es que te expones ante muchísima gente, ¿no? Y te ayuda a Ujú, conseguir muchísima autoridad. ujú. Eh, Beatriz, por ir terminando, quien quiera conocer más sobre ti, sobre lo que tú enseñas, sobre tu membresía, sobre los productos que tú vas sacando, ¿dónde te puede encontrar? Vale, pues tengo mi web personal, que es beatriztorres.es, Ujú, y ahí se pueden registrar a mi newsletter y demás. Y luego la dirección de la membresía es aprendeavender.club. Entonces las tengo ujú, separadas pues porque el trabajo es separado y la gente que quiera entrar en la membresía tiene el camino directo a través de esa página, tienen toda la información, luego hay artículos de blog, etcétera, más información, pero digamos que trabajo por separado la marca y el producto, por decirlo así. ujú. Genial, pues Beatriz, para mí ha sido un placer haber hablado contigo, haber aprendido de ti, compartir experiencias de esos años cuando, como se dice, como cuando todo esto era campo, ¿no? Pues igual, ¿no? Cuando no estaban los negocios digitales tan en auge. Y bueno, espero que nos veamos prontito, o bien en persona o bien por aquí, por la pantalla. Pues sería, de cualquiera de las dos maneras, sería genial, pero en persona ya sería la bomba. Pero muchas gracias por invitarme. La verdad es que he estado súper a gusto y a mí hablar de estas cosas es que me encanta y Mm. con profesionales como tú, pues ya disfruto muchísimo. Así que gracias. Muchas gracias, un placer, Beatriz.